bienvenidos a nuestro primer tutorial. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bien interesante. Hablaremos el día de hoy acerca de las actividades económicas que se desarrollaron en la época del virreinato. Desde las primeras décadas de dominio, la corona española hizo de la actividad minera la más importante. Existieron, claro, otras actividades económicas como son el comercio, la agricultura, la ganadería, pero estas también giraban en torno a la producción minera. A continuación vamos a ubicarnos en el tiempo. En esta línea de tiempo podemos observar diferentes épocas por las cuales atravesó nuestro país. Tenemos las culturas preincas, el Tahuantinsuyo, el virreinato, que es lo que trataremos el día de hoy, y dos acontecimientos muy importantes que trataremos en nuestras siguientes clases, como son la independencia y la república. Podemos observar que en 1532 se da la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles, pero recuerda que la encomienda fue modificada mediante las leyes nuevas en 1542, donde se establece el virreinato del Perú. Ve tomando nota entonces. El virreinato en el Perú se establece en el año 1542 con la modificación de leyes. En la línea de tiempo podemos observar también dos fechas importantes. 1821, donde San Martín proclama la independencia, pero observamos también el año 1824, que es donde tenemos la famosa batalla de Ayacucho, y firmamos la capitulación de Ayacucho, donde se reconoce el fin del dominio español. Pero antes de empezar a conversar acerca de las actividades económicas, ¿quién recuerda qué es el virreinato? Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero vamos a recordarlo. Veamos el siguiente video. Economía en el virreinato. La conquista española significó la implantación de una nueva organización social y económica en el Perú, trayendo consigo varios cambios a los que los nativos se vieron obligados a obedecer. Ya sabemos que el virreinato del Perú se fundó en el año 1542, pero ¿por qué lo llamamos virreinato? Fácil, porque fuimos gobernados por un virrey. En esta época los indios fueron maltratados por los españoles. Les quitaron sus tierras, trajeron su religión católica y el idioma castellano. Además, trajeron nuevas plantas y animales que no existían en el Perú. El virreinato duró hasta el año 1824, es decir, casi 300 años. Entonces, chicos, ahora que ya recordamos qué es el virreinato, veamos qué actividades económicas se desarrollaron en esa época. Tenemos la minería, el comercio, la ganadería, la agricultura y los obrajes. Empezaremos con la minería. Fue la actividad más importante en el virreinato del Perú. El mineral que extraían era la plata, y las minas más importantes fueron la de Potosí en Bolivia y Huancavelica en Perú. Otra actividad económica importante fue el comercio. Estuvo basado en el monopolio, debido a que solo España podía comercializar con sus colonias. Además, en cada virreinato funcionaba una institución llamada Tribunal del Consulado, que controlaba el movimiento comercial e intervenía en todo lo relacionado a él. Encontramos también la ganadería. Los españoles trajeron animales como la vaca, los cerdos y las gallinas. Además, trajeron el caballo y el burro, que fueron utilizados en las haciendas, y como podemos observar en la imagen del lado derecho, en la preparación de la tierra con el arado de tiro. También tenemos la agricultura. Los españoles llegaron con productos como el trigo, olivo, vid, cítricos, etc. ¿Y qué cosas son los obrajes?
Eran lugares donde se fabricaban telas y ropas de lana y algodón. También se denominaba así al trabajo textil impuesto a los indígenas. A continuación les presentaré un video acerca de las actividades económicas en la época del Virreinato del Perú. Lo que trajeron los españoles. Con los españoles llegaron el castellano, que es hoy uno de los idiomas oficiales del Perú, y la escritura. También trajeron una nueva religión y animales desconocidos hasta entonces en estas tierras, como el caballo, otras razas de perros. Aquí vivían los hoy llamados perros peruanos: la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, la oveja, el burro y la mula. Asimismo, con ellos llegaron nuevos cultivos como el trigo, el azúcar, la vid, la alfalfa, entre otros. Con el tiempo, la carne de todos estos animales y los diversos productos traídos desde Europa se combinaron con los que ya había acá, y así se inventaron deliciosas comidas típicas peruanas, sentando las bases del virreinato. El virrey Toledo, que gobernó entre 1569 y 1581, es considerado el verdadero organizador del virreinato peruano. Al llegar a nuestro territorio, realizó una visita por la sierra para identificar las principales características del país. Así, pudo dictar medidas muy importantes para el funcionamiento del virreinato. Organizó los tributos, que era el impuesto que pagaban los indígenas. Terminó con la resistencia de los incas de Vilcabamba y promulgó una serie de leyes que permitieron organizar las reducciones y la mita. Esto último impulsó notablemente la minería colonial, que sería la mayor fuente de riqueza de España. La mita. La mita era el trabajo obligatorio y organizado por turnos que los indígenas debían realizar en la agricultura, en las minas y en los obrajes, una especie de talleres textiles. La mita minera fue la más importante, ya que permitió a los españoles tener la mano de obra necesaria para extraer la riqueza de las minas. Si bien Toledo tomó el nombre de mita de la época inca, la mita colonial fue muy odiada por los indígenas. Los naturales fueron obligados a movilizarse a grandes distancias y a realizar labores agotadoras. Bueno chicos, para terminar, les voy a dejar la siguiente actividad. Dice, lee atentamente el siguiente fragmento, luego responde la pregunta. El virreinato y los cambios económicos. Vas a leer este pequeño fragmento y en tu cuaderno de personal social vas a colocar la siguiente pregunta. ¿Cómo fue posible que el Perú formara parte del mercado mundial en el siglo XVI? ¿Cuál fue su principal producto de exportación? Respondas la pregunta y en la siguiente clase me llevas tu cuaderno para poder conversar un poco acerca de las respuestas que han dado ustedes. Si tienes alguna duda o alguna consulta, en la próxima clase la resolveremos. Bueno chicos, espero que todo haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase y no se olviden de repasar.